Ya. Un saludo cordial a todos los que nos están viendo en nuestro video. Solo va una pregunta, solo va el profesor, ¿verdad? O sea, hago el saludo hacia el profesor. Sí, sí. Ah, ya. Bueno, un saludo cordial al ingeniero que nos está viviendo nuestra exposición, y a nosotros vamos a dar sobre el diagrama de fases de un sistema binario. Somos un grupo conformado por 4 personas, las cuales Jorge Maldonado, Christopher Pérez, Gerardo Solórzano y mi persona. A continuación vamos a proceder a explicar una breve introducción sobre lo que vendría a ser el tema. Ok, introducción. Son representaciones gráficas de las fases presentes en un sistema a varias temperaturas, presiones y composiciones. La información que se obtiene es las fases presentes en el sistema a diferentes composiciones, temperaturas bajo una condición de enfriamiento lento, equilibrio, la temperatura a la cual las diferentes fases comienzan a fundirse, la presencia de fenómenos de alotropía, polimorfismo en estado sólido. Definición. Es un sistema de fases binarios isomorfo. Sistema binario está constituido por dos componentes. Isomorfo son componentes solubles, ya sea en estado líquido o estado sólido. Podríamos decir que en este análisis, en base de la composición del material y la temperatura, que son los dos componentes que se analizan. Representación. La representación de este tipo de sistemas se realiza en un diagrama de fases, como observamos en la imagen. En este diagrama observamos en el eje X la variación del porcentaje de cada material, y en el eje Y observamos la temperatura. Diagramas binarios. La constitución de una aleación queda descrita por la composición global de la aleación, el número de fases presentes, la composición de cada fase, la fracción, porcentaje o proporción en peso de cada fase. Además de eso, podemos observar la liquidus line y la solidus line. Un aspecto importante también es entre ambas líneas, solidus line y liquidus line, consiste ambas fases, tanto sólido como líquido. En base al análisis anterior, podemos determinar los cortes de las líneas como los ejes de temperatura. Estos cortes se ven tanto de izquierda como en derecha y nos dan el punto de fusión del material que se va a emplear, los cuales son los puntos señalados en la imagen. El análisis cuantitativo. Por medio de un análisis en un diagrama de fase podemos saber, en base a la composición del material, en qué estado se encuentra. Si la temperatura se encuentra por encima de L, podemos afirmar que está en estado líquido. Si se encuentra sobre L, se encuentra en el punto de fusión, y si la temperatura se encuentra entre L hay una coexistencia de ambos estados. Si la temperatura se encuentra, si me ayudan con el símbolo que no le logro ver. ¿Escuchan? ¿Cuál símbolo? Sí, se escucha. ¿Qué símbolo es? Creo que es alfa. Sí, ese símbolo no.
No, sobre el ángulo que se encuentra en el punto de solidificación y si la temperatura se encuentra por debajo de este, está en estado sólido. Análisis a una temperatura concreta. Mediante un análisis minucioso podemos obtener la representación en porcentaje del material que se encuentra en un estado sólido y el porcentaje del material que se encuentra en un estado líquido. Compañero Gerardo, no sé si nos puedes ayudar explicándonos aquí el ejemplo. Ok, aquí como podemos observamos el diagrama del bismuto. A ver, no me acuerdo qué componentes eran. Espera. Es Bismuto y antimonio. Ok. Ok, aquí está el diagrama del bismuto antimonio, donde se va a calcular cuando la aleación es un 45% de antimonio. Pues, como podemos observar, si trazamos la línea y en el corte se puede observar que está en la solidus line estaría en un 20% y la solidus line en un 64%. Realizamos el cálculo para saber cuánto material coexiste en esta fase. Como podemos observar, realizamos los cálculos. En estado líquido está un 43% del material y en estado sólido tenemos un 56% del material. Ok, la siguiente diapositiva. La regla de la palanca es el interés que radica en la cantidad, en las cantidades relativas de cada fase en la aleación. Por lo general, estas cantidades se expresan con un porcentaje. Las cantidades absolutas de las distintas fases se expresan en unidades de masa o peso. La siguiente Yo diapositiva. continúo. Sí, continúa todo. Bien. Bueno, ahora tenemos la microsegregación. Esto nos dice que la composición no uniforme que produce la solidificación fuera del equilibrio se le conoce como segregación. La microsegregación también es conocida como segregación interdendrítica y segregación central. Esto ocurre en distintas cortes, con frecuencia entre los pequeños brazos dendríticos. Y tenemos la homogenetización. Compañero, ¿puedes cambiar el dato? Esto nos dice que se puede reducir la segregación interdendrítica y los problemas de fragilidad en caliente por medio de un tratamiento térmico de homogeneización. Esto nos dice que si se calienta la pieza colocada a una temperatura por debajo del sólidos fuera de equilibrio, los átomos de los centros de la dendrítica se difunden hacia las regiones interdendríticas. ¿Me pueden esperar un momento, por favor? Dale, no importa. Igual se está grabando y esto ya después ya le corto. Ya, disculpen el problema. Ya. Continúa. Pasamos a la siguiente. Tenemos la macrosegregación. Esto nos dice, por otro lado, que existe otro tipo de segregación. Este es conocido como la macrosegregación, la cual ocurre a una distancia mayor entre la superficie y el centro de la pieza colocada. Con la superficie con un poco más de la cantidad promedio del metal, con el punto de fusión más alto. La macrosegregación no se puede eliminar por medio de un tratamiento de homogeneización. Esto se debe a que las distancias de difusión son muy grandes entre ellas. Tenemos los polvos solidificados rápidamente. En las aplicaciones en las que la porosidad, la microsegregación y la macrosegregación
deben minimizarse, se preparan polvos y aleaciones complejas por medio de atomización por rocío y durante este proceso se preparan fundidos homogéneos de composiciones complejas y se rocían a través de una boquilla cerámica. En los diagramas de fase de una sola componente. Nos dice que una sustancia pura como el agua puede existir en las fases sólidas, líquida y gaseosa, dependiendo de las condiciones de la temperatura y presión que se presenten. La regla de las fases o de Gibbs. La regla de Gibbs nos dice que permite obtener los grados de libertad para mantener el equilibrio en un sistema. En la base de número de sus componentes y fases presentes, teniendo en cuenta la existencia de dos variables termodinámicas independientes, usualmente la presión y la temperatura. La regla expresa que por relación tenemos los siguientes datos. ¿Debo explicar eso de ahí o cómo? ¿O solo nomás dejamos hasta ahí y pasamos a la otra? Yo opino que pasemos a la otra, igual está bastante explicar. ¿Y eso continúa o explicar? Gerardo, si me ayudas explicando eso, por favor. Ok. Este es el diagrama del carbono-azufre. El carbono-azufre también da como resultado, bueno, el sulfuro de carbono, el cual es un material volátil e incoloro. Este material principalmente es utilizado en la fabricación de fibras de celulosa. Espera, voy a repetir esto porque me estoy confundiendo, ¿ok? Yep. Ok. Como podemos observar, este diagrama es del carburo azufre, el cual está basado en el sulfuro de carbono. Este material es un material volátil, incoloro y fácilmente inflamable. Los principales usos que tiene es la fabricación de fibras de celulosa. En presencia de sosa, forma celulosa sanfoganatos solubles que pasan por inyectores y luego se precipitan. En este diagrama podemos observar cuál es el cambio de estado que tiene este material y cómo actuaría en base a cada uno de los puntos en los que se vaya a evaluar. Listo. La siguiente diapositiva. En este diagrama podemos observar el desarrollo de la microestructura. Aquí lo que observamos es los puntos en los que va a estar concentrado el material. Si lo empezamos a analizar, podemos observar que arriba de la línea de líquidos va a estar en estado líquido y conforme vayamos bajando, sus átomos se van a ir compactando más, provocando una estructura cristalina. Sigo yo, ¿no? Sí. Diagramas de fases que contienen reacciones de 3 fases. Numerosos sistemas binarios producen diagramas de fases más complejos que los diagramas de fases isoformos. Los sistemas que se expondrán en este contenido contienen reacciones que involucran 3 fases separadas. Las reacciones eutécticas, peritécticas y monotécticas son parte del proceso de solidificación. Con frecuencia, las aleaciones que se utilizan para la colada o soldura blanda aprovechan el punto de fusión bajo de reacciones eutécticas. El diagrama de fase de las aleaciones monotécticas contiene un domo o zona de miscibilidad
en el que coexisten dos fases líquidas. En muchos sistemas existe una zona de miscibilidad metaestable. El domo es inmiscibilidad se extiende en regiones sublíquidas. En algunos casos, toda la zona de miscibilidad es metaestable. Diagrama eutéctico. La solubilidad total del estado líquido y nula en sólido. Eutéctico, punto invariante en el que un líquido se transforma en otros sólidos diferentes. Es decir, que hay más de un tipo de sólido dentro del mismo material dependiendo de la temperatura a la que se trabaje. Compuestos intermetálicos. Los compuestos intermetálicos contienen dos o más elementos metálicos y producen una nueva fase con composición, estructura cristalina y propiedades propias. Los compuestos intermetálicos casi siempre son muy duros y frágiles. Los compuestos intermetálicos estequiométricos tienen una composición fija. Con frecuencia, los aceros se endurecen por medio de un compuesto estequiométrico. Carbono de hierro, el cual tiene una razón fija de 3 átomos de hierro y un átomo de carbono. Los compuestos intermetálicos no estequiométricos, que tienen un intervalo de composiciones en algunas ocasiones, se les llaman soluciones sólidas intermedias. En el sistema de molibdenorodia, la fase gamma, y en un compuesto intermetálico no estequiométrico. Propiedades y aplicaciones de los intermetálicos. Los compuestos intermetálicos mantienen sus resistencias e incluso desarrollan una ductibilidad utilizable a altas temperaturas. Sin embargo, la menor ductibilidad ha impedido un mayor desarrollo de estos materiales. Se ha demostrado que la adición de niveles pequeños de boro puede incrementar en la ductibilidad de ciertos policristalinos. El incremento de niveles de ductibilidad podría permitir que estos compuestos se empleen en varias aplicaciones a altas temperaturas y para soporte de carga. Diagramas con punto de equilibrio peritectoide. Peritectoide, punto invariante en el que los dos sólidos se transforman en otro sólido diferente. Diagramas de fases eutécticas. Los sistemas plomo-estaño solo contienen una reacción eutéctica simple. Este sistema de aleaciones en la base de aleaciones más comunes se utiliza para la soldura blanda. Debido a la toxicidad del plomo, se realizan esfuerzos intensos para reemplazar el plomo en la soldura. Aleaciones sólidas, aleaciones de soluciones sólidas. Las aleaciones que contienen de 0 a 2% de SN, se me fue, perdón. Aleaciones de soluciones sólidas. Las aleaciones de 0 a 2% de estaño se comportan exactamente como las aleaciones cobre-níquel. Se forma una solución sólida de una fase durante la solidificación. Estas aleaciones se endurecen por medio de endurecimiento por solución sólida, del endurecimiento por deformación y mediante el control del proceso de solidificación para refinar la estructura de los granos.
Aleaciones que exceden el límite de solubilidad. Las aleaciones que contienen entre 2 y 19% de estaño también se solidifican para producir una solución sólida de una sola fase. Sin embargo, a medida que las aleaciones continúan enfriándose, ocurre una reacción de estado sólido que permite que se precipite una segunda fase sólida a partir de la fase original. Aleaciones eutécticas. Las aleaciones que contienen el 61,9% de estaño tienen composiciones eutécticas, que significa fusión de facilidad en un sistema binario, que muestre una reacción eutéctica. Una aleación con una composición eutéctica tiene una temperatura más baja de fusión. Esta es la composición en una que no hay intervalo de solidificación. ¿Quién continúa? Yo ahí continúo. Cantidad de eutéctico. También se controla las propiedades por medio de las cantidades relativas del microconstituyente primario y el eutéctico. En el sistema plomo-estaño, la cantidad del microconstituyente eutéctico cambia de 0 a 100% cuando se incrementa el contenido de estaño de 19 al 61,9%, debido al incremento de las cantidades del microconstituyente eutéctico más resistente. La resistencia de la aleación aumenta. Microestructura del eutéctico. No todos los eutécticos generan una estructura laminar. Las formas de las dos fases en el microconstituyente son influidas por las velocidades de enfriamiento, la presentación de elementos impuros y la naturaleza de la aceleración. No, de la aleación. La parte del silicio del eutético crece en forma de placas planas, delgadas, que parecen como agujas en una microfotografía. Las plaquetas del silicio quebradizo concentran los esfuerzos y reducen la ductibilidad y la tenacidad. Aleaciones hipoeutécticas e hipereutécticas. Una aleación hipoeutéctica tiene una composición entre la del extremo izquierdo y la línea de interconexión que define la reacción eutéctica y la composición eutéctica. Solidificación sin equilibrio en el sistema eutéctico. Suponga que tiene una aleación como el PB 15% o el zinc, que por lo general se solidifica como una aleación de de solución sólida. El último líquido se solidifica a casi 230 grados centígrados, muy por encima de la eutéctica. Sin embargo, si la aleación se enfría demasiado rápido, se produce una curva de solidus sin equilibrio. La fase primaria continúa creciendo hasta que justo por encima del 183 grados centígrados. Nanoalambres y el diagrama de fases eutécticas. Los nanoalambres son cilindros o alambres se han generado en un gran interés tecnológico en los nanoalambres debido a sus propiedades eléctricas, mecánicas, químicas y ópticas.
Sus aplicaciones potenciales incluyen sensores biológicos y químicos y conductores eléctricos en dispositivos nanoeléctricos y electrodos en baterías. Un método común para convertir materiales en nanoalambres es mediante la técnica conocida como crecimiento de vapor líquidos sólidos, VLC. Sistema ternario. Para representación bidimensional, las concentraciones de los tres componentes A, P y T dadas en gráficas sobre el triángulo equilátero, cada vértice del triángulo representa el 100% del componente con el que se designa. Ya. Aquí vamos a hablar sobre un cuadro comparativo sobre los tipos de soluciones. Tenemos la proporción entre el soluto y el disolvente y el estado de agregación de los componentes. Como primer punto tenemos los diluidos. Cuando la cantidad de soluto respecto al solvente es muy pequeña, por ejemplo, 1 gramo de azúcar en 100 gramos de agua. Las concentradas. Cuando la cantidad del soluto respecto al solvente es grande, por ejemplo, 25 gramos de azúcar en 100 gramos de agua. Las saturadas. Como el solvente no acepta ya más soluto de una determinada temperatura, por ejemplo, 36 gramos de azúcar en 100 gramos de agua a 20 grados. Las sobresaturadas. Como la saturación tiene que ver con la temperatura, si incrementamos la temperatura se puede forzar al solvente a tomar más soluto del que ordinalmente puede, obteniendo una solución sobresaturada. En los líquidos, ya para el estado de agregación de los componentes. En los líquidos, tenemos sólido y líquido. Por lo general se disuelven en pequeñas cantidades de sólido, soluto en un líquido disolvente. Por ejemplo, azúcar disuelto en agua. Gas en líquido. Se disuelve un gas soluto en un líquido disolvente. Por ejemplo, el oxígeno disuelto en el agua del mar, en que se responsable de la vida acuática en el planeta. Líquido en líquido. Tanto el soluto como el disolvente son líquidos. Por ejemplo, las amalgamas del mercurio y la plata. En los sólidos. Tenemos sólido en sólido. Tanto el soluto como el disolvente se encuentran en estado sólido. Por ejemplo, las aleaciones como el latón, cobre y zinc. Gas en sólido. El soluto es un gas disolvente, es un sólido, por ejemplo, hidrógeno en paladio, polvo volcánico, entre otros. Líquido en sólido. El soluto es un líquido y el disolvente es un sólido, por ejemplo, las amalgamas de mercurio y plata. Y gaseosas. Gas en agua. Gas en gas, perdón. Tanto el soluto como el disolvente son gases. En muchas ocasiones, estas disoluciones se asumen como mezclas debido a las débiles interacciones entre las partículas de los gases. Por ejemplo, el oxígeno en aire. Gas en sólido. El soluto es un gas y el disolvente es un sólido. Por ejemplo, polvo disuelto en aire. Y líquido en gas, el soluto es un líquido y el disolvente es un gas. Por ejemplo, vapor de agua en el aire. Vamos a cerrar aquí con unas conclusiones que hemos sacado con mis compañeros. Un sistema de fases binario está formado por dos componentes con solubilidad total, tanto en líquido como en estado sólido. Un sistema de fase binario representa una fase líquida y una fase sólida y coexistencia de las dos fases entre ambas líneas. El diagrama de fase binario no permite estudiar la evolución de un sistema a medida en el que varía la temperatura, donde se puede obtener información cualitativa y cuantitativa. Como punto principal, tenemos que los diagramas de fases binarios son de gran importancia, ya que mediante estos encontramos los diferentes tipos de estados de materiales. Estos son sistemas que van en función de todas las bases existentes, las cuales poseen diferentes variables, tanto como la temperatura, presión y composición.
Como resultado de esto, los diagramas podemos obtener datos rápidos que van en función de equilibrio de estos sistemas. Como nuestras opiniones personales en los diagramas de fase binarios, los podemos utilizar para conocer qué características tienen un material a cierta temperatura y si existe una coexistencia entre los estados líquidos y sólidos. Estas características van dependiendo de la cantidad en porcentaje de cada material que se utilice, además de la temperatura a la que se analice sin tomar en cuenta el factor tiempo. El tema posee una importancia muy grande dentro del material. Está conformado por partes esenciales para nuestra formación profesional y a nuestro parecer nos dejó conocimientos muy importantes. Por haber realizado este trabajo, realizar una investigación profunda fue parte de nuestro trabajo y adquirir conocimientos claro, que al final de esta presentación tendremos conocimientos fundamentados sobre los diagramas de fase binarios y todo lo que compone dicho tema. Y para cerrar nuestra presentación, presentamos nuestras biografías de donde hemos sacado la mayor información y con esto cerramos nuestro primer video.